Continuando con el desarrollo de esta exposición sobre el Estado y el poder constituyente, toca en esta oportunidad revisar el tema de la reforma y la mutación constitucional, que es a lo que los alemanes le llaman el Verfassungsänderung, la, la capacidad modificante de la Constitución. Cuando hablamos de reforma, como lo hemos hecho, estamos abordando el fenómeno de las insuficiencias del texto escrito en relación con la naturaleza cambiante de la vida humana. Los textos constitucionales escritos aspiran y pretenden su propia codificación, pero el derecho codificado no es inerte. El derecho codificado exige su adecuación a las diferentes modificaciones que van afectando la vida humana. Cuando hablamos entonces de la reforma de la Constitución, y en este caso de este otro tema adicional, que es el de la mutación constitucional, ante lo que nos encontramos es ante el fenómeno de la necesidad de adecuar el código en el que consta la Constitución a las necesidades corrientes del tiempo. El reconocimiento de la naturaleza cambiante de la vida, los cambios que ocurren en el mundo histórico, social, político, exigen que la Constitución se adecue y se adapte de acuerdo a los avances y a las diferentes concepciones del mundo que van surgiendo, a la cosmovisión del mundo que va afectando la vida cotidiana de los seres humanos en todas las naciones. La reforma constitucional, entonces, es el mecanismo mediante el cual reconocemos que los textos codificados deben cambiarse para cumplir mejor con este proyecto de convivencia en la existencia política de una comunidad determinada. Sin embargo, cuando se utiliza el texto constitucional para adecuarlo a cambios mínimos, se puede llegar a el efecto inverso. Los excesos de reforma, los excesos de cambio, generan un daño colectivo. Cuando este exceso, cuando la proliferación de cambios lleva a desnaturalizar la razón de ser de cualquier norma. Cuando todo cambia tanto, la naturaleza de la ley, la naturaleza de la Constitución, va perdiendo sentido por su escasa durabilidad en el tiempo. Y la aspiración natural de una Constitución es la de su propia perdurabilidad con el mínimo de cambios posibles. Cuando el poder constituido, cuando el legislador manipula la Constitución con excesiva frecuencia, el efecto que se consigue es el del desprestigio del legislador en primer lugar, pero más importante es el daño que causa porque la Constitución deja de ser el instrumento que estructura con la suficiente autoridad y capacidad de influencia la vida ordinaria de la población. Se desprestigia la autoridad, se desprestigia también el valor estructurante de la Constitución. El abuso de la potestad de reformar la Constitución afecta por eso la capacidad estructurante de la ley y debilita la calidad del orden jurídico político en la comunidad. Ese es uno de los riesgos que tiene el exceso de manipulación del texto constitucional. Pero este exceso en gran parte se debe a la propia característica que tiene la Constitución. Cuando hablamos del Estado constitucional del derecho, cuando hablamos de la supremacía de la Constitución y cuando hablamos que esta Constitución
tiene como principal exigencia la de su rigidez para evitar que cambie excesivamente en el tiempo, si se llega a vencer el requisito de la rigidez, se incurre en el deterioro, en el desprestigio, en la desvalorización de la Constitución. Pero a la vez tenemos que si la rigidez es demasiado alta, conduce a otro efecto también digno de evitarse, porque si no es fácil el proceso de reformar la Constitución, las dificultades para modificar la Constitución llevan a adecuaciones paralelas a el proceso regular de la reforma. Es ese el contexto en el que aparece el fenómeno de la mutación constitucional, cuando la rigidez es muy alta, cuando el nivel de rigidez de la Constitución lleva a dificultades muy elevadas para adecuarla, los operadores se fijan en el texto constitucional y establecen prácticas paralelas, prácticas que no necesariamente se condicen con el texto original de la Constitución. La inmutabilidad del texto constitucional favorece e incentiva adaptaciones de la vida política que no guardan fidelidad con la voluntad soberana y original del constituyente. Para evitar el bloqueo del propósito político de la Constitución, se debe definir cuándo y qué reformar y cuáles serán los límites de la mutación de la Constitución que sin llegar a reformarla, porque no se observa el proceso formal para su reforma, llevan a normas paralelas que se vinculan por afinidad con el texto constitucional, pero que importan la existencia de una constitución marginal a la del texto del propósito original de la sociedad. Entonces, vemos por un lado que tenemos el proceso de reforma, que es formal, y por otro lado tenemos el proceso de la mutación constitucional. ¿A qué le llamamos la mutación constitucional? El sentido de los acuerdos constitucionales, de estos pactos políticos, puede variar en el curso de la historia de una nación y de un pueblo determinado. El texto puede no variar en el tiempo, pero sí puede variar el significado que se le da al contenido, al significado de ese mismo texto por las generaciones que suceden a la del periodo en el que quedó originalmente aprobado el pacto. En la reforma constitucional nos encontramos con una variación que resulta en el cambio del texto, y esta variación supone un acto consciente de la voluntad del Estado, de la voluntad del poder constituyente, de la voluntad del pueblo que se pronuncia mediante un referéndum. Sin embargo, en la mutación constitucional, la variación se da sin el proceso formal de reforma. Se obvia y se relega el proceso de reforma con el asentimiento de los operadores sobre la resignificación del mismo texto y se establece una redefinición o una praxis paralela que puede contradecir el texto sin que éste sea objeto de su reforma. Frente a la necesidad del cambio, entonces los operadores se dan con el dilema: ¿se reforma o se muta? ¿Cuándo se usa la mutación constitucional? La mutación constitucional se utiliza como consecuencia de la omisión o de la inacción orgánica de los operadores en el proceso de reforma constitucional, lo cual puede originarse en la rigidez, en la dificultad para modificar la Constitución, es decir, el candado es demasiado cerrado y es muy difícil de abrirlo, o puede motivarse en la desidia o en el desinterés de los operadores o de los órganos que debieran promover la reforma. Se produce la mutación como resultado de prácticas o de usos
a cargo de los órganos del Estado o de interpretaciones elaboradas por la instancia jurisdiccional que son o contrarios al texto o que son contrarios al sentido de los preceptos o de las cláusulas que contiene la Constitución. Cuando se producen estas interpretaciones o estas prácticas, estos usos o esta jurisprudencia con los que se altera el contenido, nos encontramos ante una mutación constitucional. ¿Cuáles son los supuestos en los que se produce la mutación constitucional? Los casos en los que se utiliza la mutación son cuando nos encontramos con prácticas de órganos estatales que no llegan a ser contrarias a la Constitución, es decir, son prácticas preter legem. No hay ley y la Constitución no prohíbe esa práctica, pero se establece una norma, una cláusula que, digamos, guarda un nivel de afinidad con el espíritu, pero que no no llega a ser la interpretación ni la práctica, el uso que se basa en el concepto que originalmente tuvo el poder constituyente. Un segundo supuesto es el de las prácticas abiertamente contrarias a la Constitución, son las prácticas contra legem, es decir, a pesar del texto y sin abandonarlo, se establece una práctica paralela que no es precisamente la original. Un tercer supuesto es el de la imposibilidad de usos, de atribuciones reconocidas en la Constitución. La Constitución señala qué es lo que debe proceder a hacerse, pero no existe una atribución expresamente reconocida. Como la atribución no está expresamente reconocida, el operador se vale de la posición en la que se encuentra para tomar una decisión, sea en materia de políticas públicas, sea en materia de la aplicación concreta de sus poderes, de sus competencias a un caso concreto, y establece un uso que no está previsto de manera expresa en la Constitución. Un supuesto adicional son interpretaciones jurisprudenciales que permiten crear nuevos conceptos. Es decir, se crea una regulación, se crea una institución que no riñe con la Constitución, se crea una norma constitucional amparándose en la competencia que tiene el operador para utilizar la atribución o la autoridad que le asigna la Constitución para operar, para dirigir, para conducir o para gestionar. Y por último, nos encontramos con interpretaciones que dan un nuevo sentido a las reglas que aparecen en el texto constitucional. La mutación expresa es una forma de reconocer que la Constitución no es una unidad cerrada, sino que está abierta al cambio. El derecho se transforma constantemente a partir de la racionalidad del fin social que cumple la Constitución para una comunidad determinada en la historia. Por eso es que la mutación es una manifestación del reconocimiento de la realidad y que la realidad preside, por lo cual es necesario modificar o alterar el significado que tiene el texto constitucional. Es en este contexto que la jurisdicción constitucional, el juez constitucional, puede realizar un proceso de modificación de los contenidos para poder afirmar el Estado constitucional de derecho, tanto como el sentido que tiene la democracia constitucional. En la pantalla vemos los casos en los que se han producido leyes de reforma constitucional, por lo menos en los últimos 25 años, y en la siguiente pantalla podemos apreciar casos de sentencias del Tribunal Constitucional que a través de la interpretación del texto constitucional llegan a afinar los sentidos que tiene el texto, adecuándolos a las necesidades históricas de la comunidad nacional.